Bien, vamos aquí a repetir lo que desde varios lugares, varias plataformas y varias charlas hemos ido explicando sobre el tránsito Capricornio-Cáncer de los nodos lunares. Y tenemos aquí que el nodo norte entró en Cáncer el 6 de noviembre del 18 y estuvo hasta el 6 de mayo del 20. Este nodo es importante tener en cuenta que el nodo sur ya hacía, ingresando en Capricornio, conjunción amplia con Plutón. Para mí, uno de los temas más conflictivos de una carta es cuando el nodo sur hace conjunción con Plutón. Y también con Saturno, y si hace conjunción, como veremos, con Saturno y Plutón, pues todo lo referente a Capricornio, al poder, las relaciones de poder, la autoridad, el rigor, la ambición, esto en cartas personales, pero la realización profesional, personal, los méritos obtenidos realmente para el éxito, y en Astro Mundial todo lo referente a Capricornio como relaciones de poder. En ese momento todas las especulaciones que se dieron o que yo escuché mayoritariamente hablaban de que si Bolsonaro, que si el Brexit, que si Trump, todas esas cosas se han ido poniendo en su sitio poco a poco, pero estas relaciones de poder también tienen que ver con el mundo de Capricornio, que habla de la política como geoestrategia, como relaciones de poder en los límites de lo que se considera un dominio, un estado, una nación. Y aquí vemos que se inicia todo con la conjunción nodo sur Plutón. A continuación vendrá Saturno, pero antes de eso vamos a ver otra carta. Ya más cerca el Plutón y el nodo norte, simplemente a 8 grados de Capricornio. Seguimos adelante y tenemos aquí ya una conjunción muy estrecha entre el Sol, que ha pasado por allí, y está a 21 grados está Plutón, y a 26 el nodo sur, entrando Mercurio en esa conjunción, y Saturno también acercándose en Capricornio a esa conjunción. Seguimos adelante y aquí nos encontramos ya con un inicio inapelable de lo que eran las pruebas de poder que iban a tener absolutamente todos los gobernantes, todos los gobiernos, todos los poderes de multinacionales, de grandes trusts, etcétera, etcétera. Que era cómo gestionar, porque en una revolución solar, aparte de tenerlos todos mundialmente a nivel personal, también a nivel de las cartas de países, de líderes, etcétera, etcétera, había esta conjunción. Aquí está a 15 Saturno, a 21 Plutón y a 26 el nodo sur. Se hizo mucho énfasis en ese tiempo en el nodo norte, y bueno, podemos hacer un seguimiento lunar de todos, mes a mes, minuto a minuto, de todos esos avatares, pero aquí lo que está claro es que las relaciones de poder o de la concepción del poder, etcétera, etcétera, estaba muy marcado por este Saturno, Plutón, nodo sur en Capricornio. Si seguimos esa triple conjunción Saturno, Plutón, nodo sur, aquí la vemos en el máximo grado de conjunción posible, porque Saturno está a 20, nodo sur a 22 y Plutón a 23. Ahí ya nos hemos trasladado a abril del 2019. La triple conjunción Saturno, nodo sur y Plutón. Seguimos, esta conjunción ya ha sobrepasado el nodo a Saturno, pero la conjunción sigue siendo los tres en un orbe de 5 grados.
A 17 el nodo sur, a 19 Saturno y Plutón. Esta famosa conjunción Saturno-Plutón de la que hablaremos muchísimo, pero que en muchos casos no se tenía en cuenta la presencia clarísima del nodo sur. Ahí eran los momentos para estar realmente teniendo en cuenta todas las sugerencias que podían extraerse astrológicamente, sobre todo para las cartas de naciones, las cartas de magnates, las cartas de dirigentes, etcétera, etcétera, de lo que pedía, el grado de integridad que pedía esto, y que si no se daba, pues simplemente seguían la cosa como sigue habitualmente, con esa dosis de predominio de la ignorancia y de que los poderes fácticos se contagian humanamente de la codicia individual de muchas personas, y la codicia puede ser mi país, puede ser mi historia, puede ser lo que sea. Es decir, no solo es mi dinero o lo que necesito. Seguimos con las conjunciones, y aquí ya tenemos el nodo sur que ha hecho el Saturno con el nodo sur a 17 grados, conjunción exacta, con el Plutón a 22, es decir, a 5 grados, Saturno, nodo sur y Plutón, y aquí estamos en julio del 19. No es que no hubiera aviso. Aquí hay dos maestros haciéndonos un guiño de que a ver si nos enteramos de todo eso. Hernán Keinorbu y Soy el Rinpoche, que por suerte se me cuelan en muchos sitios. Y aquí de nuevo Saturno, nodo sur y Plutón, para que veáis que estos aspectos son lentos, aunque el nodo tenga más rapidez, Saturno y Plutón van mucho más lento. Muy bien, seguimos de nuevo la conjunción. En este caso ya estamos a 6 grados del Saturno al Plutón, con el nodo sur, por ahí ya estamos en agosto del 2019. Seguimos adelante. Esto es una carta de alguien, y aquí está el Saturno, nodo sur, Plutón. Cuando he dicho es una carta de alguien, lo he querido pasar demasiado rápido, pero realmente la tenía aquí porque en su momento nacieron en julio del 2018 los hijos de Iglesias y Montero, y es curioso ver cómo hay algunos aspectos aquí muy interesantes en esta carta para ver el tema en general. Aquí está los hijos de Aitana, de Iglesias y Montero, pero los nacidos ya en el 2019. Y vemos que tiene una conjunción Saturno, Plutón, nodo sur. En esos momentos Iglesias formaba parte del gobierno, etcétera, etcétera, y aquí había como una reconversión de poder impresionante, y con una necesidad para Aitana que su padre mirara el tipo de poder individual, está en la casa 1, que podía tener. Y entonces, a partir de ahí, por un fracaso de su puesta de poder en la Comunidad de Madrid, pues se dio el piro del gobierno y se montó una historia por su cuenta. Y bueno, ahí hizo un tipo de afirmación que creo que a su hija Aitana le podía ser interesante, le podía ser propicia. Muy bien. Estamos en agosto del 2019 y ahora seguimos de nuevo adelante. Seguimos adelante. Aquí hay otra carta, y aquí tenemos de nuevo en octubre del 19 la conjunción nodo sur Saturno-Plutón. Seguimos, y aquí el Júpiter entra en Capricornio el 2 de diciembre del 2019. La carta es del 7 de noviembre, y Júpiter va a entrar, ya lo vemos en Sagitario, a 24 de Sagitario, que va a entrar para dar más énfasis, más luz sobre la importancia de esta conjunción nodo sur Saturno-Plutón. Y la conjunción con el nodo sur durará hasta febrero del 2020.
Y bueno, todos sabemos ya qué pasó en marzo de 2020. En enero de 2020 tenemos Júpiter, nodo sur, Mercurio, Sol, Saturno y Plutón en conjunción. Esto es un stellium con 5 planetas en Capricornio más el nodo sur. 5 planetas más el nodo sur. Saturno y Plutón ya salen de la conjunción con el nodo sur, pero para mantener de una manera muy directa la tónica del momento, nos encontramos con Mercurio, el Sol y Júpiter. Ahí. Seguimos. Ahora ya estamos en febrero del 2020 y tenemos Júpiter, Plutón y Saturno y el nodo que empieza a desligarse de esa conjunción. Está a 7, Júpiter a 15, pero ¿qué pasa? Que Marte aparece y Marte va a dar el último toque. Marte ingresa en Capricornio el 17 de febrero en la conjunción con el nodo sur. Aquí ya está el nodo sur a 5 y Marte a 13, ya son 8 grados, ya ha pasado parte de esa conjunción, pero bueno, no es nuevo para ninguno de nosotros saber lo que pasó en marzo del 2020. Y en marzo del 2020 era como la quinta esencia, asumir toda la condensación de toda esta experiencia desde 2018 y tenemos aquí ya el marzo del 2020, que todos ya sabemos que fue el inicio de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, a partir del 7 de junio del 2020, el nodo sur en Capricornio ya no tiene planetas en conjunción. A partir de junio. Pero en marzo sí que los tenía. Muy bien. Entonces seguimos con estas cartas que espero que os hayan sido útiles. Vamos a ver. Aquí hay alguna explicación de que desde diciembre de 2020 a marzo de 2023 Plutón en Capricornio pasará cuentas a nivel social, político e individual. Esto lo escribíamos en el 2019. De diciembre del 2020 a marzo del 2023, Plutón en Capricornio pasará cuentas a nivel social, político e individual de lo aprendido en esta época crucial. Este gráfico es de una conferencia del 2019. Bueno, creo que todos ya sabemos lo que estamos viviendo y cómo esos equilibrios geoestratégicos y de poder han demostrado pues que los intereses personales, las locuras personales, las frustraciones personales, etcétera, etcétera. En el caso de Putin pasa lo mismo que con el Dalai Lama. Es decir, Dalai Lama tiene el nodo sur con Plutón en Cáncer y bueno, ya sabemos lo que pasó con su país, el Tíbet, ¿no? Y Putin tiene el nodo norte con el Sol, con Plutón, el Sol en Leo, que son unas experiencias de renovar las experiencias de poder, y entonces tiene un nodo sur en Acuario con la casa 4 y un Urano muy conflictivo, y el desmembramiento de su país, de su tierra, de su estirpe o de lo que quiera llamarle, es como, vamos, como una familia que pasa hambre en cualquier lugar del mundo y emigra a otro país y se desmembra toda la familia. Pero bueno, los datos son claros, la astrología de nuevo, vista sin intereses partidistas y con mucha sencillez. Vuelvo a repetir aquí el texto, que es de diciembre del 20 a marzo del 23, Plutón en Capricornio dará cuentas, pasará cuentas a nivel social, político e individual de lo aprendido. Tenemos algunos bosquejos de lo que está pasando a nivel político. A nivel individual parece ser que cada uno tiene que ir montándose su interpretación, su historia personal, etcétera, etcétera.
Aquí tenemos el nodo norte en Géminis, que ha entrado en Géminis, y ahí se da la triple conjunción con Saturno ya entrando en Acuario. Y muy bien. Esta es la carta que os decía del Dalai Lama, y aquí veis el nodo sur con Plutón en Cáncer, él es Cáncer, y el nodo sur con Plutón, como todo lo que es hogar, familia, patria, etcétera, etcétera, pues bueno, tuvo que vivir unas pérdidas considerables. Espero que os sea útil todos estos gráficos, y ahí los tenéis para vuestro uso y consumo.